Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ti justo en el momento en que las tenían que ver. Escorpio, aquí con este as de copas me están diciendo que es posible que muchos de ustedes estén recibiendo algún tipo de encuentro con alguien, que estén haciendo algún tipo de celebración, algún logro. Acá se ve que ustedes van a tener una experiencia muy positiva y esto pues los va a estar llenando de satisfacción, de alegría, y van a recibir pues un bienestar emocional bastante grande, que ustedes se van a sentir satisfechos por completo, se van a sentir pues en su máximo punto de éxtasis. Esta carta también te está diciendo que va a llegar la alegría y va a llegar la abundancia y la fertilidad. Aquí es como si les llegara a ustedes algo o alguien que les diera muchísima felicidad. ¿Por qué digo alguien? Porque aquí esta carta también podría referirse quizás a las personas que estén esperando tener algún tipo de bebé, pues también podría estar indicándome eso, la llegada de un bebé, porque es la abundancia completa, la fertilidad, la abundancia total. Si ustedes estaban esperando que algún tipo de negocio que habían hecho les diera algún rendimiento, aquí lo van a estar viendo. Si estaban esperando un aumento de su salario de su empleo, es eso lo que tendrán. Si estaban esperando el cambio de algún puesto de trabajo, pues eso. Si estaban esperando reencontrarse con alguien, algún familiar cercano, algún amor que hace tiempo que no veían o que estaban distanciados, irse de vacaciones, también irse de vacaciones para un lugar que ustedes querían y no tenían quizás el dinero, pero aquí sí van a tener los recursos para hacerlo, pues podría estarse refiriéndose a eso. Esto se refiere a algo que te va a estar llegando y los va a hacer felices, señores. Esto es como un amor inmenso, una felicidad prácticamente indescriptible que van a estar recibiendo muchos de ustedes. Y un periodo de espera, un periodo donde ustedes se sentían insatisfechos, pues este 10 de espadas lo que me está diciendo es que eso termina. Esta carta de las de copas termina con esta situación, con alguna situación en la que ustedes no se sentían bien, no se sentían quizás felices. Actualmente puede ser que no se sientan satisfechos con algo, que estén esperando algo que los haga realmente sentirse bien. Posiblemente quizás estén en un periodo de escasez o algo por el estilo, y acá pues esto les va a estar llegando muy bien. Para los chicos que estén, si tienen hijos que están en periodo estudiantil, o ustedes mismos que quieran estudiar algún tipo de carrera, algo que quieran hacer nuevo, un curso, una certificación, o aquellos que quieran entrar a la universidad, esto puede ser una noticia sobre la llegada, sobre que van a poder estudiar en esa institución, en ese lugar, en ese centro donde ustedes querían. ¿Por qué? Porque aquí me viene este paje de oros. También puede ser algún empleo que ustedes querían mucho y lo van a estar obteniendo. Y el paje de oros precisamente me está hablando, me está diciendo de que aquí es posible que ustedes estén observando, estén analizando. Este paje te dice que vienen noticias, vienen mensajes, viene información. También puede ser que ustedes aquí estén estudiando sobre si van a empezar un nuevo empleo o si es un nuevo negocio, o si es un dinero que les llegó para hacer una inversión. Aquí ustedes están en el periodo de estudiar, de ver cómo lo hago, qué hago. Aquí es posible que ustedes estén, si en un empleo, viendo quiénes van a ser sus compañeros de labor, qué horarios tienen, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones, si es qué posibilidades de ascenso tienen, si hay algún tipo de bono, todo eso lo van a estar estudiando. Si es un negocio, pues aquí estarían estudiando quiénes son los proveedores, cuáles son los mejores, qué tengo que hacer para atraer a los clientes, dónde puedo poner, en qué redes sociales puedo poner los anuncios, cuál es el precio de venta del producto o de servicio que voy a ofrecer. En fin, ustedes van a estar averiguando y van a estar estudiando absolutamente todo eso, cómo hacer las cosas o qué hacer. Y si ya tienes un negocio, y esto se refiere a una expansión de ese negocio, pues precisamente vas a estar estudiando, investigando cómo expandir ese negocio. Y vamos a ver qué me acompaña a ese 4 de oros, esa ardillita espectacular que sale ahí. Bella, preciosa.
Pues aquí con este 9 de oros, Escorpio, te están diciendo de que va a llegar un periodo de abundancia económica donde no solamente vas a tener dinero para tus gastos básicos, para tus gastos necesarios, como quizás el pago de la renta o el mortgage de la casa, el pago quizás de tus tarjetas de crédito, el pago para la comida, el seguro del auto, la gasolina. No solamente vas a tener dinero para esas cosas esenciales y esas cosas básicas. Aquí se ve que ustedes van a tener dinero para mucho más allá. Si quieres darte un viaje, pues vas a tener dinero para hacerlo. Si quieres el dinero para invertirlo, pues aquí vas a tener lo suficiente, te va a quedar lo suficiente para poder hacerlo. Esto es dinero que llega y dinero que llega pues en abundancia, ¿ok? Como decía las de copas, que llegaba muchísimo dinero y tú ibas a estar investigando, buscando qué era lo que ibas a hacer con ese dinero. Pues efectivamente el 9 de oros me está hablando de abundancia, de muchísima prosperidad. Aquí ustedes es posible también que logren, bueno, es posible, no, la carta me está hablando de que van a estar logrando su independencia financiera, su independencia económica. Aquí ustedes van a estar con la capacidad de mantener también lo que han conseguido, con muchísima responsabilidad. Aquí ustedes van a estar generando un entorno a su alrededor bastante seguro y próspero. Acá esta carta también me está hablando de que ustedes van a estar viendo los resultados de algún esfuerzo que han hecho, estos productos de algún trabajo, de algún esfuerzo que ustedes hicieron, y van a estar viendo pues los resultados. Este dinero que posiblemente lo estés invirtiendo, estés haciendo algo con esto, podría estarte generando algún tipo de angustia. Esta, a pesar de que es una buena situación y es un buen estado, el 9 de espadas me está diciendo que es posible que ustedes sientan algún temor, algún miedo, estrés o ansiedad, porque quizás no es ansiedad, miedo o estrés por no tener dinero y no llegar a fin de mes, ¿ok? Este miedo, esta ansiedad es por temor quizás a perder este dinero que ustedes han ganado, porque acá es posible que ustedes tuvieran algún tipo de pérdida en el pasado y esto pues le daría temor quizás invertirlo, hacer algo con ese dinero, o tienes miedo de perderlo y volverte quizás a estar en la misma situación que estuviste en tiempos anteriores. Pero recuerden, como siempre sale esta carta, que les digo, más del 90% de las veces que las personas se imaginan escenarios catastróficos, no ocurren, no pasan, y se la pasan sufriendo con anterioridad, y ese evento ni pasó y te pasaste pues un buen tiempo en la jodedera y en la lloradera y en la angustia. Relájense, cálmense. No va a pasar nada así, lógico, tienen que tener cuidado con el dinero, no lo pueden despilfarrar, pero tampoco llegar a esta situación de estrés, de angustia y de sentirse mal, ¿ok? Y la ardilla, pues la ardilla me refleja exactamente el 4, disculpen, la ardilla no, sí es una ardilla, pero no, estaba hablando del 4 de oro, ¿ok? Entonces el 4 de oro me refleja precisamente estos miedos que tienes acá con el 9 de espadas. El 4 de oros me está diciendo que aquí ustedes tienen miedo a perder lo que han conseguido. Aquí ustedes están resistiéndose quizás a desprenderse de ellos por temor a perderlos nuevamente, como les estaba diciendo. Sin embargo, el 4 de oros me habla de que si van a tener dinero, me sigue hablando de lo mismo, me sigue hablando de estabilidad económica, de seguridad financiera. Es como si ustedes tuvieran este dinero y tú dices, no lo suelto, no lo invierto, lo voy a meter aquí bajo el colchón de la cama, ni al banco lo voy a poner, porque tengo miedo, tengo miedo a perderlo. Esta carta es lo que me llega de nuevo junto con ese 9 de espadas. Aquí tienen dinero, lo que tienen es el pánico a perderlo. Y definitivamente aquí ustedes van a estar conservándolo mediante la prudencia, la gestión cuidadosa de su economía, pero cuidado con los extremos. Todos los extremos son malos. Es malo despilfarrar el dinero, pero también es malo no desapegarse de él, no poner a circular el dinero, ¿ok? Y vamos a ver qué cartas me acompañan aquí a este caballero de oros. Pues aquí ustedes se ven que posiblemente se encierren en sí mismos, se protejan, crucen las espadas, porque no están cruzadas, pero bueno, que se protejan a sí mismos,
que se tapen los ojos y digan, me voy a relajar, voy a mantener la armonía, voy a mantener el equilibrio. El mundo se puede acabar fuera de mí, pero yo voy a estar lo más estable y lo más ecuánime posible para poder tomar la decisión que tengo que tomar. Y este 12 de bastos me está hablando exactamente, no es de lo mismo porque no son las mismas cartas, pero sí me está diciendo de que acá ustedes van a tener que tomar una decisión. Acá ustedes se ven con este dinero, se ven con estos recursos que le han llegado de pronto y ustedes van a estar tomando la alternativa de qué hago con esto, para dónde me dirijo, hacia dónde voy, en qué lo invierto. Lo invierto en la bolsa, lo invierto en un negocio, lo invierto en acciones, lo invierto en criptomonedas, en qué lo voy a estar invirtiendo. Acá ustedes están pensando, tienen la papa caliente en las manos y van a estar decidiendo para dónde se van. Si se van por un lado, si quizás te compras un bien inmueble, ¿qué es lo que van a hacer con ese dinero? Quizás esto no se refiere a millones de dólares, señores, pero sí puede ser un empleo que te dé de sobra, dinero de sobra, evidentemente. Y ustedes dicen, bueno, con este excedente, ¿qué hago? ¿Lo pongo quizás en un plan de retiro o no lo pongo en ese plan de retiro? Y lo pongo, no sé, a comprarme acciones que paguen dividendos. ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Dónde lo invierto? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago? Y la decisión más probable que ustedes vayan a estar tomando aquí, Escorpio, es que podrían estar haciendo algún tipo de inversión lenta. Lenta, ¿por qué? Porque este caballero de oros lo que me está diciendo precisamente es eso. Así que aquí es posible que ustedes lo inviertan en algo que sea lo más seguro posible. Recuerden que aquí ustedes tienen pánico, terror, horror a perder el dinero. Van a estar en esa situación lamentablemente muchos. Bueno, lamentablemente muchos no, porque a veces el miedo es malo, ¿ok? Pero a veces aquí esto me estaría hablando de que ese miedo no sería tan infundado y les podría estar dando como que un poco de prudencia en qué lo voy a estar invirtiendo. Y el caballero de oros pues me dice precisamente que van a estar tomando una opción lenta, pero una opción bastante segura, una opción bastante estable. Algo que quizás no les dé muchos ingresos de pronto, pero sí van a multiplicar este que les está entrando, pero con calma, con seguridad y con estabilidad. Algo que les dé totalmente confianza, que aunque sea lento, van a sentirse bien, van a poder calmarse y salir de este 9 de espadas. Y como decía alguien, la mejor inversión que se hace es la inversión que te deja dormir todas las noches tranquilo y todas las noches sin estrés. Si hay algún tipo de inversión que te quita el sueño, si hay algún tipo de inversión que te mantiene en estrés constante, no, por ahí no es, señores. Tiene que ser algo que los mantenga lo más relajado posible. Vamos ahora con las cartas de Keeper para ver qué parte del cuerpo tendrían ustedes que estarse cuidando para los próximos días. Pues nada, señores, para los próximos días, ¿qué es lo que van a tener que estarse cuidando? Lo mismo que les dije aquí con el 9 de espadas: insomnio, estrés, ansiedad. Contrólense esa parte. Si se sienten muy mal, si sienten que no van a poder resolver esta situación por sí mismos, pues nada, acudan a un médico, pero normalmente es uno mismo el que puede quitarse esa situación, ¿ok? Pónganse a ver videos relajantes, pónganse a escuchar música alegre para que esto se les esté disipando, ¿ok? Para que para que se desestresen un poco. Vamos ahora, Escorpio, con unas cartas para el amor. Wow, Escorpio. Pasión vemos por ahí. Y deseos. Vamos a dejarla en 2. Escorpio, aquí me está diciendo que va a haber pasión. Aquí te dicen que mantengas la llama del amor viva y el corazón latiendo. Entonces pueden haber encuentros apasionados por ahí de muchos de mis escorpios. Podría ser con tu pareja actual, y si no tienes pareja actual, pues prepárate que va a estar llegando fuego y candela para la vida de ustedes. Y el deseo, pues nada, aquí alguien
aquí te dicen que algo que tú has estado deseando va a estar llegando a tu vida. Así que si has deseado un amor apasionado, señores, prepárense porque van a estar sacando chispas en los próximos días. Si me dices, no tengo pareja ni tengo a nadie que se me podría acercar, bueno, señores, podría estarse acercando a alguien con esas intenciones. Y si no se le acerca a nadie, esta lectura no era para ustedes. Es para alguien que esté esperando esos encuentros apasionados. Y vamos ahora con, y si tienes pareja, ahí va a haber fuego y candela, ¿ok? En los próximos días, prepárense. Aquí te dicen con esta carta, nunca olvides cuán resiliente tú eres. Tú siempre vas a poder estar avanzando, vas a poder darle vuelta a las cosas y convertir lo que quizás sea negativo en positivo. Lo que otras personas vean que fue negativo, para ti va a ser lo mejor que te pudo haber pasado. Así que nunca olvides, Escorpio, que eres una de las personas o uno quizás de los signos más resilientes que existen. Y adelante, señores. Todo en la vida uno sale bien. Y déjenme lo mejor de esta lectura para manifestar, pues simplemente esto que es abundancia y dinero, economía. Aquí está sonando el dinero, señores. Déjenme en los comentarios. Yo soy abundante económicamente y en todos los sentidos. Bueno, en todos los sentidos no. Yo soy una persona abundante y feliz. Así quedó mejor. Yo soy una persona abundante económicamente y feliz. ¿Ok? Así dejamos esto. Yo soy una persona económicamente abundante y feliz. Y nos vemos en el próximo video, señores. Hasta la próxima.